Hola a todos, en este video voy a explicar la construcción del cálculo mental, ¿sí? Nosotros lo que vamos a trabajar con los niños desde primer grado son los siguientes aspectos. Contar desde el 1 hasta el 10 en forma ascendente, ¿sí? Contar colecciones, objetos, ¿sí? Desde el 1 hasta el 10, siempre en forma ascendente, ¿sí? Recuerden que los niños a esta edad no poseen la capacidad de reversibilidad, ¿sí? ¿Qué significa la reversibilidad? Según Piaget, contar del 10 al 1 en forma descendente, o sea, 10, 9, 8, eso los niños no lo pueden lograr en primer grado, ¿sí? Bien. Después, ¿qué vamos a trabajar? Contar de 1 en 1, ¿sí? Lo que estamos trabajando en realidad es un repertorio de cálculos, ¿sí? Mentales, que si bien lo vamos a trabajar para que el niño construya conocimientos significativos, por eso les decía, con colecciones, con objetos, elementos, ¿sí? Luego estos cálculos se van a transformar en cálculos memorísticos, ¿sí? Contar de 2 en 2. Cuando cuentan de 2 en 2, ya estamos ingresando al repertorio de cálculos mentales de la multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, la tabla del 2, contar de 3 en 3 y así sucesivamente, siempre hasta el 10, ¿sí? En primer grado. Decir números que son más grandes que, ¿sí? Que son más grandes que, por ejemplo, el 5 es más grande que el 4, ¿sí? Lo mismo, decir números que son menores que, por ejemplo, el 4 es menor que el 6, ¿sí? Bien, ¿qué más vamos a trabajar? Sumar 1. ¿Qué significa esto? Significa que le voy a decir al niño 1 más 1 es igual a 2. 2 más 1 es igual a 3. ¿Sí? 3 más 1 y así hasta llegar hasta el 10. ¿Sí? Bien, después, ¿qué vamos a trabajar también como repertorio de ese cálculo mental? ¿Qué número va antes o después de? ¿Sí? ¿Qué número va antes del 9? El 8. ¿Qué número va después? El 10. ¿Sí? Recuerden trabajar esto con material, ¿sí? O sea, el niño llega hasta el 9 y le preguntamos, ¿qué número estaba antes? El 8, ¿sí? ¿Y qué número sería el siguiente? El 10. Bien, lo mismo, esto lo trabajamos en la resta, ¿sí? O sea, hacemos 10 menos 1, 9 menos 1, ¿sí? Bien, ¿qué más vamos a trabajar? Hacer sumas dobles, ¿sí? ¿Qué significa sumas dobles? Significa que le voy a decir al niño 2 más 2 igual a 4, 3 más 3 y así sucesivamente hasta llegar al 10. Todo esto también lo podemos trabajar en situaciones problema, ¿sí? El trabajo con material es prioritario. Ese material pueden ser fichas, dados, cartas, tapitas, elementos que ellos tengan en su medio cotidiano, ¿sí? Esto lo vamos a acompañar con todo lo que es la representación
de números en el grado, ¿sí? Con bandas numéricas, con tablas pitagóricas, donde el niño pueda apoyar el conocimiento o el cálculo mental que va construyendo. Otro aspecto que también vamos a trabajar es las tablas de suma. ¿A qué le llamamos tablas de suma? Recordemos que todos estos aspectos que yo voy nombrando los debemos trabajar durante todo el primer año de escolaridad, ¿sí? Hay muchos niños que ya en jardín logran contar, no así la representación del número como un símbolo. Les decía, las tablas de suma, que no las vamos a trabajar con este nombre con los chicos, ¿sí? Las vamos a trabajar de la siguiente manera. Cálculos que dan, por ejemplo, 4. Entonces el niño tiene que decir 3 más 1 igual a 4. 2 más 2 igual a 4. 1 más 3 igual a 4. Acá también estamos enseñándole al niño, o el niño está construyendo, ¿sí?, la regularidad de que la suma es conmutativa. Es lo mismo 3 más 1 que 1 más 3. ¿Sí? Bien, lo mismo con otros números. Cálculos que dan 9, por ejemplo. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Cómo también lo vamos a trabajar esto? Con la resta, ¿sí? O sea, cálculos que den 4. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De la siguiente manera, con resta. 5 menos 1 es igual a 4. 6 menos 2 es igual a 4. 8 menos 4 es igual a 4. Y así sucesivamente, ¿sí? Bien, ¿para qué nos va a servir este cálculo mental en primer grado? Pues bien, lo vamos a trabajar también en la multiplicación, pero para poder trabajarlo en la multiplicación, lo que tenemos que construir en el niño es la composición y descomposición de números, ¿sí? ¿Cómo lo trabajamos? Lo trabajamos de la siguiente manera. El niño va a decir 10, ¿sí? Lo puedo formar si digo 1 más 9, lo puedo formar si digo 2 más 8, si digo 3 más 7, 7 más 3, y así sucesivamente. Luego, ¿cómo se lo vamos a presentar al niño de otra manera más compleja? Para que él pueda descomponer el número y poder lograr una operación, por ejemplo, de adición. En este caso, si tengo 3 más 3 más 2 más 4. ¿Sí? El niño, cuando ya tiene la construcción del cálculo mental que hicimos anteriormente, va a hacer lo siguiente. 3 más 3, 6. Más 4, 10. ¿Sí? 10 más 2 igual a 12. Este árbol de suma va a estar construido en forma mental en el niño. Va a poder hacerlo casi sin necesidad de utilizar otros elementos, ¿sí? No vamos a decir que lo va a hacer en forma abstracta, porque no tiene esta capacidad todavía el niño, este proceso mental, pero sí lo va a poder hacer de la siguiente forma, descomponiendo y componiendo los números, ¿sí? Bien. ¿Cómo aplicamos esto a la multiplicación? ¿Cómo se utiliza este repertorio de cálculos? Pues bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, 43 por, no sé, 3, por ejemplo, ¿sí? El niño va a poder hacer lo siguiente. 3 por 4, 12. Pero como son dieces, ¿sí? Son 120. Y 3 por 3, 9. 129. ¿Qué es lo que hizo el niño acá? Desarmó o descompuso
el número en dieces y unos, ¿sí? Y logró llegar al resultado sin necesidad de representar la operación en forma vertical, ¿sí? También este proceso lo puede hacer con la sustracción, porque nosotros ya construimos en el niño un repertorio de cálculos mentales. Entonces, a través de los años, cuando el niño ya esté en tercer grado y esté trabajando los miles, la docente le va a decir 1000 menos 300, ¿sí? Y el niño va a tener, ¿sí?, como aprendizaje previo significativo 10 menos 3, lo cual le va a dar 7. Inmediatamente va a decir 700, ¿sí? Bien, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, por favor, consulten y suscríbanse para recibir más videos. Gracias.